Buenas tardes. Ofendido, ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a iniciar con un texto que está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Aquí vemos que Santiago dice una verdad que es indiscutible, así contundente, lo dice: todos ofendemos muchas veces. Yo creo que no hay aquí nadie que nunca haya ofendido a alguien. Hay unos que ofenden más que otros, pero todos ofendemos. En la versión al día dice: todos fallamos mucho en relación con las ofensas. En la versión en lenguaje sencillo dice: todos, tú estás incluido, todos cometemos muchas faltas. Ahora, una definición de ofender: hacer o provocar que una persona se sienta despreciada o humillada o agredida mediante palabras. El contexto que Santiago habla de ofensa es lo que hablamos, como lo hablamos, lo que decimos. Provocar que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones, conductas que hacemos que pueden herir el corazón de las demás personas. Santiago dice que ofendemos con palabras como el insulto, la injuria, la calumnia, la mentira, la humillación y todo lo feo que pueda salir de nuestra boca. Pero también hacemos acciones, tenemos conductas de menosprecio, miradas que rebajan a una persona, indiferencia, o sea, conductas descuidadas y en fin, todo tipo de conductas incorrectas que pueden ofender a los demás. Ahora, muchas veces ofendemos con alevosía, ¿no? Pero a veces hay todo tipo de gente también. Algunos se ofenden porque voló la mosca y pasó muy lejos de ellos y pasó cerquita de ellos y ya se ofendió. O sea, hay gente muy, muy sensible en este tema, ¿sí? Por eso es que es un problema muy complejo este tema. Es muy complejo. Lo vivimos cotidianamente. Continuamente nos ofendemos unos a otros y dañamos la amistad. ¿Quién de aquí no ha perdido una amistad por alguna ofensa de palabra o de conducta? Todos. O han perdido nuestra amistad otros, incluso de familiares más cercanos. Taio es la palabra griega que Santiago usa en este versículo. Taio. Y se traduce como ofender, pero también tiene otras sinónimos que nos amplían un poco más la idea. Se traduce como ofender, pero también como tropezar. O sea, el ofender aquí habla el tropiezo como algo, tú no planeas tropezarte, ¿no? Ni resbalarte, que es otra traducción. Tú no planeas resbalar, te resbalas. Te tropiezas. O sea, lo que Santiago está diciendo es que al no dominar nuestra lengua, no controlarla, no ir creciendo y madurando en esto del uso de nuestras actitudes y de lo que hablamos con nuestra boca, nos hace tropezar continuamente. Entonces nos resbalamos, nos tropezamos y cometemos errores que ofenden a los demás. Ahora,
Esto que está hablando Santiago es propio de la naturaleza humana. Incluye cristianos y no cristianos, todos, porque está en la naturaleza que fue afectada por el pecado, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando ofendemos? Porque todos ofendemos, dice Santiago, y muchas veces. ¿Qué debemos hacer cuando ofendemos? Esa es una pregunta. Otra pregunta sería, ¿qué debemos hacer cuando nos ofenden? O sea, cuando ofendemos, ¿qué debemos hacer? Y cuando nos ofenden, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer el texto completo de Santiago capítulo 3 versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el contexto de Santiago. Estamos leyendo Santiago 3:2, todo el texto. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, decía que ese era el contexto de este versículo, este es varón perfecto o mujer perfecta. Aquí la perfección no significa impecabilidad, que nunca lo va a volver a hacer, sino que es alguien que se controla, que ha madurado, va creciendo y controla ya más su hablar, su decir, sus actitudes, es amable, es respetuoso, ofende menos con la boca. A eso se refiere el varón perfecto o la mujer perfecta. Capaz, dice, también de refrenar. Nada más si le bajas el volumen, con eso es suficiente. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si tú y yo logramos un buen nivel de controlar lo que decimos y lo que hacemos, Cristo ha ganado mucho terreno en nuestra vida. Nos parecemos más a Él. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que ofender es algo muy difícil de controlar. O sea, no nos está diciendo que es imposible, no, pero sí requiere dominio propio, desarrollo del dominio propio, de controlar, de tener convicciones bien sólidas de que es algo que puede destruir. Ya vimos hace 8 días que te puedes convertir en un asesino por lo que hablamos, por lo que hablas. Entonces es algo importante. Inclusive con las personas que más amamos. Las podemos ofender de tal manera que las destruimos. Jesús, el hombre más justo y bueno que ha existido sobre esta tierra, fue sumamente ofendido. Sin embargo, hasta la muerte, Jesús supo qué hacer con las ofensas y también supo qué hacer con los ofensores. Ahora, él nunca fue un ofensor intencional. Jesús tenía buenas intenciones, buena voluntad para con todos los hombres. Vino a este mundo para rescatarnos y salvarnos de la condenación del infierno. Su intención jamás fue ofendernos. Sin embargo, su vida recta, limpia, pura, ofendió a muchos. Cuando él abiertamente dice que es hijo de Dios, tenía sus hermanos, tenía familiares, tenía vecinos que lo conocían. Y en Marcos 6, versículo 3 dice, sorprendidos dicen, ¿cómo que Jesús es el Mesías? ¿Cómo que es el Hijo de Dios? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? Y yo, sí, es el hijo de María. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Pues los conocemos, toda la familia. Y desde niños lo conocemos. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y fíjense lo que viene a continuación. Y se escandalizaban de él. Ahora, ponga atención. Aquí, la palabra escandalizar
se utilizó una palabra griega que es escandalizo. Y pues suena casi igual, ¿no?, que el castellano. Se traduce por escandalizar, por poner tropiezo, con alguna acción que se comete para hacer tropezar al otro, intencional o no intencional. Se traduce por ofender. Fíjate, la vida de Jesús, su rectitud, ofendía a los tranzas, pues claro. ¿Se sentían ofendidos? Los fariseos se ofendieron por el mensaje de Jesús. Ahora, ¿por qué se ofendieron? Porque les dijo Jesús que lo que más importaba no era lo externo, sino lo interno, el corazón. Que los rituales, las ceremonias, esos no tenían poder alguno ni importancia alguno, sino que lo que importaba era tener un corazón limpio, porque del corazón es donde salen los homicidios, las blasfemias, las maldiciones, los asesinatos. Y ellos se ofendieron porque se sintieron agredidos en sus prácticas religiosas, a las cuales ellos les atribuían poderes santificadores, pero nada que ver. Cuando mencionamos, por ejemplo, cosas como, para Jesús, ¿qué más importante? ¿Dejar de comer carne en Cuaresma o que dejes de mentir? La respuesta es bien obvia, ¿no? Pues que dejes de mentir. Pero los que comen carne y le atribuyen poderes extraños al no comerla, se ofenden. Pero esa no era la intención de Jesús, ofender. Sin embargo, se ofendieron. Fíjate, en Mateo 15:11 dice Jesús: no lo que entra en la boca contamina al hombre, porque hablaban de lo que se comía. Dice, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora fíjense el versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque iba en contra de sus cosas raras religiosas, que no tenía que ver nada con Dios. Bueno, a mí como predicador, pues esto me toca muy seguido, que me dicen cada cosa. Yo simplemente hablo la Biblia, pero hay gente que se ofende. ¿Está entendiendo ahora por qué algunos se ofenden? Ahora, aunque mi intención no sea ofenderlos, se ofenden porque se sienten agredidos. Eso le puede pasar a cualquiera, no solo en este ámbito, sino en cualquier ámbito. Tú puedes dar un consejo con buena intención y la persona se ofende. Si eres de esos, híjole, vas a tener que pedirle al Señor mucha gracia. De los que se ofenden por cualquier cosa. Dice alguien algo y tú ya lo interpretaste que dijo, no, es que me lo dijo para mí, a mí me lo dijo, y nada que ver. Ya estás bien ofendido y le volteas la cara, y qué complejos somos. El mensaje que predicó Sergio Dueñas en la mañana también se lo recomiendo, como hace 8 días. Se llama examinándonos a nosotros mismos. Si lo escuchan les va a ayudar también, porque si alguien es de esos super sensibles a la ofensa, híjole, hay gente que se va de la congregación porque no le saludó el pastor. A lo mejor ni la vio o ni lo vio, y ya, no, es que no me quieres, estoy feo. Empieza con es muy complejo este asunto. Y luego solo se encuentra uno allá en el mercado o en el supermercado. Oye, ya no te ves. No, pues es que usted me volteó la cara. Y uno dice que, ay, hermano, no, disculpe, ¿cuándo? No. ¿Se imaginan? Eso no nos queda a nosotros. Les queda a los inmaduros. Pero imagínense a nosotros torciéndole la cara a alguien. Pero fíjense, aún los mismos discípulos de Jesús se ofendieron en un
en una enseñanza que dio Jesús sobre el pan de vida, el maná que el Señor enviado a Israel en el desierto, pero yo soy el verdadero pan, les dice. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede participar de mí. Y los discípulos así medio sacados de onda, ¿cómo que comer su carne y beber su sangre? O sea, al no entender, se ofendieron. Mire, Juan 6:59. Estas cosas, o sea, el discurso del pan de vida, dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, o sea, ese discurso del pan de vida, al oír ese discurso, esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, me está confrontando, me está desafiando. Al escuchar yo esas palabras de Jesús me desnudó todito. Y mira lo que hicieron. Dijeron primero: ¿quién la puede oír? Es dura palabra. Y mire lo que les dijo Jesús en el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Bueno, en los años que tenemos compartiendo la palabra de Dios, hay veces que he estado predicando, no han sido muchas veces, pero sí más o menos. Y estoy yo hablando y alguien por allá: mentiroso, hijo del diablo, y te dicen cosas. ¿Por qué? ¿Por qué reacciona la gente así? O se salen a media predicación, a media enseñanza. ¿Por qué? Porque se sienten ofendidos. No, dura es esta palabra, por eso no me gusta venir aquí, son muy exagerados. Y se ofenden. Qué raros somos los seres humanos, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice: la verdad no peca, pero incomoda. Ese es el asunto, que nos incomoda oír las verdades de Dios. Asesino yo, ¿se acuerdan de hace 8 días? No, yo nunca matado. Y al final salimos todos con: ¿a cuántos me he descabechado? Y a mansalva y por la espalda. Los humildes de corazón reciben la palabra, pero yo sé que más de uno se alebrestó. No me dijo nada, hasta eso que se midió, se controló, pero acá adentro, estaba ofendido. Jesús dijo algo muy fuerte en Lucas 17:1. Síganme ahí, Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¡Wow! Eso está terrible, hermano. Jesús o Santiago, al igual que Jesús, están diciendo que ofendemos mucho, que hacemos tropezar a muchos, o nos hacen tropezar a muchos. Y fíjate, palabras de Jesús: es imposible que no vengan tropiezos. Ahora, ¿por qué es imposible? Porque somos de naturaleza caída. Somos propensos a la amargura, al rencor, a los sentimientos negativos, a mentir, a calumniar, a agredir. Somos propensos. Nos enojamos, unos se controlan, los que han crecido más, otros pierden el control y hacen y destruyen todo lo que está a su alrededor. Entonces, fíjate lo que dice aquí Jesús: imposible es que no vengan tropiezos. Y aquí utiliza el escritor, el evangelista, la palabra griega escandalizo, que se traduce por tropezar, por ofender, como si dijera: es imposible que no sucedan escándalos entre ustedes. Es imposible que no sucedan ofensas entre ustedes. Cosas que pasen entre ustedes que los hagan tropezar. Es imposible, dice. Pero luego enseguida Jesús hace una advertencia que es la que nos debe de incumbir. Una advertencia muy seria. Dijo al final del versículo 1: mas hay de aquel por quien vienen. Pobre, dice una versión, pobre de aquel que se la pasa ofendiendo.
Pobre de aquel que por sus conductas, sus reacciones, haga tropezar a otros, los haga alejarse. Aún peor, ese es peor. Dice el versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, que era con la que molían el grano, la amarraban al cuello de alguna bestia y la hacía rodar, pero esa piedra pesaba más de 500 kilos. Entonces, si te la amarrabas en el cuello y te la lanzaban al mar, pues ¿cuándo salías? Dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención, hermanos. Cuidado, pobre de aquel que los provoca. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahí los pequeñitos pues, son los discípulos, los que creen en Él. Miren, escuchen bien, padres de familia, pobre del padre de familia que hace tropezar en los caminos de Dios a su hijo que va creciendo por su conducta. No, ni se imaginan. No, hombre, enfrente de ellos, con unas palabrotas, ofenden a la esposa y algunos se atreven a golpearla. Estás provocando escándalo en el corazón de tu hijo. Al rato, cuando crees que se te va a poner al tiro, te va a poner una recia. Y luego se va a ir de la casa y nunca más lo vas a volver a ver. Y te vas a estar muriendo ahí en tus últimos momentos en esta vida, en este mundo. Y ay, ¿dónde está mi hijo? Oye, te está buscando tu papá. No, ese tal por cual yo no lo quiero ver. Es terrible, hermanos. Y debemos de poner atención. Ahora, Jesús enseñó claramente lo que debemos hacer cuando somos ofendidos. Él fue muy ofendido. Y nos enseña qué hacer cuando somos ofendidos. Está en Lucas 17, versículo 3, en el siguiente texto. Dice Jesús, mirad por vosotros mismos, que equivale a lo siguiente, tengan cuidado los que son ofendidos. Aquí se está refiriendo a los que son ofendidos. Mirad por vosotros mismos, tengan cuidado. Cuiden su corazón. Mirad por vosotros. Si tu hermano, aquí hermano equivale al prójimo de cualquier tipo de relación, amistad, familiar, qué sé yo. Si tu hermano pecare contra ti, puede ser tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, pecare contra ti. O sea, está hablando Jesús aquí a los ofendidos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, tienes que ir con él y reprender. Nada más de que déjenme explicar lo que significa reprender. La palabra griega que se traduce por reprender habla de tratar de recuperar la amistad o el lazo familiar. No, porque cuando leemos reprenderle, intuimos equivocadamente que se trata de regañarlo o ponerlo mal. No. Es hablar palabras para tratar de recuperar, decirle que te ofendió, que etcétera, etcétera, pero la intención es recuperarlo. Y luego dice, y si se arrepiente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el ofendido? Díganlo fuerte. Así de sencillo. ¿Quieres guardar tu corazón de amarguras? Perdónale. ¿Quieres amargarte? Pues guarda la ofensa. Así de simple. Ahora, ese mismo versículo en la versión lenguaje sencillo lo traduce así. Así que tengan cuidado con lo que hacen los ofendidos o cuando te ofenden. Tengan cuidado. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención, dice en esta versión. Si te pide perdón, perdónalo. Seguimos en el versículo 4.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer? Ahora fíjate, Jesús está pensando no en el ofensor. Pongan mucha atención. Aquí Jesús no tiene en mente al ofensor, tiene en mente al ofendido. Por eso dice, perdónale. Y si me vuelve y tú vas y le reprendes, te vuelve a ofender, vas y tratas de recuperarlo, recapacite, pide perdón, perdónale, y otra vez, y perdónale, y perdónale. Porque Jesús se está enfocando en el ofendido. Porque cuando abrazamos la ofensa y guardamos el enojo, y no solo se mete el sol de un día, sino de 2 años, 3 años, 4, es cuando la gente se amarga. Y tu salud espiritual, tu salud física, todo a tu alrededor se empieza a trastornar por la amargura. Tu vida espiritual se viene para abajo. Entonces lo que Jesús tiene en mente es al ofendido aquí. Espero me haya explicado. El mismo versículo 4, en la versión lenguaje actual dice, fíjate cómo traduce aquí, no importa si en un solo día te hacen muchas maldades, no importa. Si él te pide perdón, el ofensor, perdónalo. Esto lo enseñó Jesús para cuidar el corazón del ofendido, siempre y cuando el ofendido obedezca lo que Jesús dice. Alguien puede hacer la pregunta típica, porque eso es común también. Oye, pastor, ¿y qué hacemos si el ofensor no se arrepiente? ¿Les ha pasado? A mí sí. ¿Qué pasa si el ofensor o el que te ofende no se arrepiente cuando tú vas a tratar de recuperar su amistad? Ese no es tu problema. Ese es problema del ofensor. Tú no esperes que el otro se arrepienta para entonces tú perdonarlo. Tú ya debes de ir con la disposición de que se arrepienta o no, lo perdones en tu corazón. Eso está en la mente de Jesús. Entonces, ¿qué hacer si el ofensor no se arrepiente? Ese es asunto de él, ese es problema entre él y Dios. Fíjate lo que dice Romanos 12, versículo 18, en la versión al día. Romanos 12, 18. Si es posible, fíjate esa frase, si es posible, porque hay veces en que es imposible, por la dureza del corazón de la gente. Oye, quiero hablar contigo, mira, no, y se dan una media vuelta y te dejan. Luego tú insistes, oye, mira, dame chance de hablar otros 5 minutos. No, que apenas te ven y se van diciéndote malas palabras. Hay veces en que es posible y otras no es posible ya, por la dureza del ofensor. Pero tú tienes que cuidar tu corazón. Entonces dice Pablo a los romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, tú haces lo tuyo, lo que Jesús está diciendo, vivid en paz con todos. Es decir, el ofendido, sabiendo que todos los días te pueden ofender, tienes ya que tener bien sólida esta convicción. Todos los días te van a ofender, de alguna o de otra manera. ¿Qué vas a hacer? ¿A clavarte y quedarte estancado en la ofensa? El corazón dispuesto a perdonar de manera continua. No hace mucho le preguntaron a un ministro del evangelio, un evangelista de muchos años, ya está muy ancianito él ahora, pero en una entrevista le preguntaron, oiga, ¿y cuál fue? Díganos uno de los secretos de cómo mantuvo vigente y con la unción y con la fuerza su ministerio. Y respondió este anciano evangelista y dijo, pues es que nunca me amargué. ¿Cómo que
que nunca... No, es que me ofendieron muchas veces y me decían cosas, el mismo ministerio, gente celosa, envidiosa, y te dicen 20,000 ofensas, pero yo decidí nunca amargarme y oro por todos. Viejito y bien feliz, bien contento. El mismo versículo, Romanos 12:8, en la versión Dios habla hoy. Hasta donde dependa de ustedes. Fíjate cómo pone un límite, porque pues está la otra parte, el ofensor. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. No hace mucho, un par de semanas, le escribí por tercera vez a un amigo que fuimos amigos por muchos años. Él es un predicador, es un pastor. Por tercera vez le escribí preguntándole por qué había roto la amistad. Le digo, yo no recuerdo haberte ofendido, pero a lo mejor hice algo que te ofendiste y por favor dímelo. Y hasta la fecha no he recibido respuesta. 3 correos en un lapso de 5 o 6 años. Y hace 2 semanas, o menos, poco menos, el tercer correo. Yo dije, Señor, y me dice, ya, déjalo. Tú estás en paz, yo estoy en paz. Pero sí quisiera saber, porque si yo lo ofendí o se dio por ofendido, también me cuesta trabajo pedir perdón. Y sí me gustaría recuperar su amistad, fíjense, de verdad. Pero hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan. Yo ya hice lo conducente, pero el otro no está respondiendo. Bueno, ya no puedo hacer yo más. Lo que sí sé es que mi corazón pues está en paz. Eso es lo que Jesús tenía en mente, que tuvieras paz en tu corazón cuando eres ofendido. Ahora Jesús les está enseñando todo esto. Cuando te ofendan, haz esto y esto. Y miren la reacción de los discípulos. Lucas 17:5. Vean la respuesta. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué dijo aumentanos la fe? Pues porque ellos asumieron que se requería mucha fe para estar recibiendo ofensas y estar perdonando y estar perdonando y estar perdonando. Yo me imagino a Pedro así como, no, pues qué chiste, pues tú eres el Hijo de Dios, pero aumentanos la fe. Con mucha fe, yo creo que eso y el que se me venga encima lo perdono. Pero vean la respuesta de Jesús en el 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, así miren, un grano de mostaza mide como un milímetro, así, no sé si lo han tenido en la mano. No, espérame, no se requiere gran fe, con la que tengan, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, nada más obedézcanme y con eso basta. Hagan lo que yo les digo, no necesitas tener una gran fe. Con poquita que tengan, nada más, obedece. Es para sazonar, es como la pimienta, que son unos granitos pequeñitos y tú le echas poquito y ya sazonas y queda al punto. Todos tenemos una medida de fe. Fíjate lo que dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, que era un árbol muy frondoso, con una raíz profunda, puedes decirle a esto lo siguiente, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que con un poquito de fe tú puedes desarraigar cualquier raíz de amargura, obedeciendo al Señor y perdonando al que te ofendió. En la Biblia vemos que una y otra vez el Señor nos llama a cuidar nuestro corazón de la ofensa o de las ofensas.
Por toda la Biblia está. Nos llama a no abrazarnos a la ofensa, engancharnos con el ofensor y su ofensa. Que cuando lo oyes nombrar, se te revuelve el estómago. De ahí todos esos dichos de, uy, no lo puedo ver ni en pintura. Y en Facebook menos. Esa es mala señal, eso es mala señal. Algo ya estás enganchado ya con el que te ofendió. Eso te puede llevar a la destrucción, no solo a ti, a tus hijos, a tus familiares, hasta el perico que tienes en tu casa. ¿De verdad? ¿No es exageración? En Proverbios 19, versículo 11, miren lo que dice. Un proverbio del rey Salomón, y dice así: la cordura del hombre, de la persona, la cordura del hombre detiene su furor, o sea, frena el enojo cuando es un hombre y una mujer cuerda, o sea, sensata, con dominio. Detiene el furor. Y miren lo que dice a continuación. Y su honra, otras versiones dicen, y su gloria, y su honra es pasar por alto la ofensa. Wow. El mismo Proverbios 19:11 en la versión en lenguaje actual lo traduce así: un hombre inteligente domina su enojo. ¿Qué no era lo que Jesús les estaba hablando acerca del homicidio, de dominarse el enojo, controlarlo? Pues, siempre ha estado la misma enseñanza. Estaba media escondida en el Antiguo Testamento, pero es la misma. Jesús vino a darle el verdadero sentido y a sacar el verdadero significado de todo eso que ya estaba ahí. Lo vuelvo a leer: un hombre inteligente domina su enojo. El no hacerle caso a la ofensa lo engrandece. Fíjate, primero tienes que desarrollar dominio propio, control de tus emociones. Viene la ofensa y no le haces caso a la ofensa, no te enganchas con la ofensa. Y eso es lo que hizo grande el carácter de Jesús. Y eso es lo que hace grande a un hombre y a una mujer, que al final de sus días termina con limpio corazón. Que a fin de cuentas eso es a lo que Jesús se refería cuando dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un filósofo del siglo XVII llamado René Descartes, lo habrán leído algunos aquí quizás, no sé, filósofo, matemático, un hombre muy respetado en el ambiente científico, francés él. Él dijo en una ocasión, tenía muchos enemigos por envidiosos, ¿verdad? Y él dijo lo siguiente: cuando alguien me ha ofendido, yo trato de elevar mi alma tan alto para que la ofensa no la alcance, o sea, a mi alma. Me ofenden, elevo mi alma lo más alto que puedo para que la ofensa no la alcance. Tiene bastante sentido, ¿no? Vamos a un caso en la Biblia. Hay gente que dice: no, ¿por qué citan a gente como ahora este hombre, ¿no? René Descartes. ¿Por qué citan? Pablo citó a Epicuro, citó a filósofos, y están ahí sus dichos en la Biblia. O sea, el hecho de ilustrar no está mal. Digo, nada más para que, porque a algunos como que les molesta, se ofenden. Pero ahí les va uno bíblico, un ejemplo bíblico. David, el rey. En una ocasión él andaba huyendo, tiempo de guerra. Andaba pues siendo perseguido por Saúl. Y de pronto llegó a una región donde tiempo atrás él había ayudado rescatando a gente de ahí, David, como soldado. Y llegó
enfrente pues era una propiedad cuyo dueño era un hombre que se llamaba Nabal. Entonces David envió un contingente para decirle que de parte del rey David, no, todavía no era rey ahí, de parte de David, que si no le hacía favor de darle provisiones para comer. Entonces llega el contingente y le dicen: oye, mira, somos representantes de David, el que te ayudó y te libró la tierra, etcétera. Fíjate que pues andamos huyendo, necesitamos comida. Y el hombre tomó esta actitud. ¿Y quién es David? No sé quién es David. Hay muchos que se hacen pasar por grandes. ¿Lo despreció? Oye, entonces nos vas a dar, no nos va a dar nada, órale. Y se van bien enojados y llegan con David y le dicen: David, pues nos hizo esto y dijo esto de ti y dijo esto. Cuando yo, David, lo que dijo Nabal, se ofendió. Dijo: ah, sí, eso dijo, qué mal agradecido, todo lo que hicimos por él y ahora nos niega la ayuda. Pero juro que ni un hombre de los suyos quedará con vida. O sea, de pronto el enojo se le descontroló. Dijo: vamos a darles con todo, los vamos a desaparecer del mapa. Yo le hablé por las buenas y él malagradecido. Estaba bien ofendido. ¿A poco no te ofende cuando le haces un bien a alguien y luego ni las gracias te da? Pues sí ofende, ¿no? Le tiendes la mano 1, 2, 3 veces y a la quinta te la muerde. ¿A poco no se ofenden? Yo sí. Pero el problema no está en ofendernos, el problema está en cómo vamos a manejar la ofensa. Ese es el punto, hermanos. Ese es el meollo. Entonces la esposa de Nabal le llega la noticia de que viene David a borrar a todos del mapa y se adelanta y lleva comida y todo, y se adelanta y sale al encuentro de David y le suplica perdón. Y miren lo que sucedió. Primera de Samuel 25, 28. Lo encuentra Abigail, esposa de Nabal, a David y le dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, aunque ella no fue la directa ofensiva, pero era la esposa del ofensor. Y David iba a arrasar con todos. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, o sea, a ti, David, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y le sigue diciendo, hablándole palabras para que reaccione David. Y en el versículo 31 le sigue diciendo Abigail: entonces, Señor mío, le dice, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva, que implicaba toda su familia. Dice el versículo 32, fíjate la reacción de David. Él estaba furioso, y ya iba con la espada en la mano. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Porque fíjate que tu esposo es un insensato y malagradecido y no merece la vida. Pero bendito Dios que saliste a mi encuentro, dice, versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento. Le está diciendo a Abigail: bendito tu razonamiento, mujer. Y bendita tú, le dice, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Wow. Salió y le estorbó. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios?
Ese es el sentido que Jesús le da a esa bienaventuranza. Alguien que intercede para lograr la paz entre ofendido y ofensor, o viceversa. Bendito su razonamiento del pacificador. Pero hay quien, en lugar de ser un pacificador, está incitando a la venganza, al desquite. Jesús dijo de ellos: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. A eso se refería, pero no a gente como Abigail. Y David se detuvo. Hubo quien le estorbara. Hace rato alguien se me acercó y me dijo: oye, ¿quieres ser mi amigo? Sí, ¿por qué no? Pues yo quiero tener amigos. Y a ver, ¿cuál es tu concepto de amigo? Porque muchos tienen el concepto de que eres mi amigo, pero me tapas todo, ¿eh? No, discúlpame. Si quieres ser mi amigo, pues si yo cometo errores o fallas o me desvío, tú me vas a reprender, ¿o no? Pues sí, y yo también. Muchos asumen que ser amigos es taparle los pecados al otro. Y si lo confrontas y le dices: oye, no, te excediste, no debiste de hablarle así a tu papá, reacciona, ve, pide, tú también, que no sé qué, y al rato ya está ofendido contigo también, porque tú, aunque eras su amigo, ahora ya no lo eres porque se ofendió, porque lo quisiste llevar a la rectitud. Tú hiciste lo correcto, lo estorbaste como Abigail, pero el ofensor está endurecido. ¿Qué vas a hacer ahí? Dejarlo en las manos de Dios. Bendito tu razonamiento. Me gusta esa frase. O sea, bendita la manera en cómo piensas. Ahora, ¿cómo piensas tú al respecto cuando te ofenden? Ese es el punto. ¿Cómo razonas? Acuérdate que la primera reacción natural es de molestia y de enojo y de ofensa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se te salga de control. David ya iba descontrolado, con la espada en la mano, para acabar con los siervos que eran inocentes. Pues ellos qué. Y no solo arrasaban con la gente, hasta las vacas y los caballos los mataban, quemaban las aldeas. Cuando somos ofendidos, muchas veces, en algunas más que otras, pero se corre el riesgo de reaccionar con mucho enojo que se nos desborde, y es cuando tomamos decisiones muy equivocadas, tomamos acciones que después estamos: ay, ¿qué hice, Dios mío? Por eso Jesús, Pablo, Pedro hablaban del dominio, del control que debemos de tener sobre nosotros mismos. La Biblia dice que es mejor el que domina su espíritu, el que se enseñorea de su espíritu, que el guerrero que toma una ciudad. Si hay algo difícil de dominar es a uno mismo. Pero justamente ese es uno de los frutos del Espíritu Santo en un hijo de Dios, en un creyente: el dominio propio. Eclesiastés capítulo 10 versículo 4, en la versión moderna. Mira este versículo, está bien interesante, porque yo dije anteriormente que cuando nos ofendemos o nos damos por ofendidos, tomamos decisiones muy precipitadas, muy equivocadas. Mira este versículo, Eclesiastés 10:4, dice así, en la versión moderna: si la ira del príncipe o el enojo del príncipe se levantare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre calma la irritación de grandes ofensas. Miren, la idea en este versículo es la de alguien, príncipe es alguien que tiene una autoridad. La idea en este texto es de aquel que abusa de autoridad. Puede ser un policía, puede ser un político, puede ser
tu jefe en la fábrica, puede ser tu supervisor, puede ser un pastor, alguien que tiene autoridad. En algún momento puede cometer el grave error de abusar de su autoridad. ¿Sí? Y esta es la idea, de que si un jefe, un patrón, un papá o quien sea te maltrata de palabra o con una conducta de desaire o de humillación, te ofende, este versículo dice: no abandones tu lugar, pasa por alto la ofensa con mansedumbre. Mire, yo me he enfrentado a un buen número de casos de cristianos, la gran mayoría, que me dicen: oiga, pastor, fíjese que ya ahí donde trabajo ya no aguanto, me quiero salir. ¿Por qué te quieres salir? ¿Ya tienes otro trabajo? No, dice, pero pues Dios me ayudará. A ver, piénsale bien. Si te sales, ¿en qué ramo te mueves? No, pues en este. Oye, pues no está tan fácil, ningún trabajo es fácil de encontrar. Piénsatela bien. No, es que ya no aguanto a mi jefe. Me echa la culpa de cosas que yo no. Y me dice cosas y me ofende. ¿Cuál creen que es el consejo que yo regularmente les doy? No, tranquilo. Y les saco este versículo. Pero son contados con estas manos, con los dedos de estas dos manos, los que obedecen. Se les desborda el enojo por la ofensa y dejan el trabajo. Otros dejan el hogar, otros dejan la escuela porque el maestro abusó, otros se van de la iglesia porque a veces hay abuso de autoridad espiritual, a veces se dan por agredidos o ofendidos. Total, están ofendidos y se van. Miren, hermanos, escuchen bien, piénsensela no 2 veces, 3, 4, 5, 10 veces antes de dejar el lugar que te corresponde. Piénsatela, porque los que se van del trabajo porque fueron ofendidos y al cabo el Señor me da otro, se las ven, porque ese no es el problema. El problema es cómo está manejando la ofensa, la injusticia. Una vez estuve tratando un caso por internet de una persona que yo conozco, pero que vive en otra ciudad, en una casa de oración, por eso la conozco cuando he ido a predicar. Fíjese que mi patrón así, entonces yo le decía: mira, tú compórtate así, cuando te dé más, es que me está dando más trabajo. Pues tú métele el trabajo, mira, ay, pastor, qué difícil. Le digo: mira, si aguantas y sigues hasta el final, vas a ver. ¿Qué? Le digo: no, pues es que tú tienes que hacerlo con convicción. Miren, siguió al pie de la letra la instrucción. Pastor, estoy a punto, ya no aguanto, me largo, decía. Espérate, tranquilízate, cálmate. Es que ahora dijo que yo, quién sabe qué. Y estás ofendida. Sí, estoy muy ofendida, ya no aguanto, pastor. Pues aguanta, ponte a orar ahorita y aguanta. Y a la hora me escribe otro correo: pastor, ya me tranquilicé, me voy a aguantar. Bueno, quiero decirles, para acortar la historia, Dios bendijo a ella, no solo allí mismo en su trabajo, sino tiene un corazón como que se blindó. O sea, al estar perdonando 7 veces, la ejercitó. Dice: ay, pastor, ahora fíjese, me pasan cosas bien raras. Hay una supervisora que me tiene envidia y se quiere quedar con mi puesto porque a mí me ascendieron. Y dice cada calumnia y barbaridad. Y yo nomás le digo: ay, Señor, bendícela. Pero eso no era mío, dice. Claro que no. Eso te viene cuando tú obedeces. Mahatma Gandhi, que llegó a ser primer ministro de la India, un hombre que se educó en Inglaterra, estudió abogacía, fue abogado, un hombre muy respetado, ¿no?, en el mundo secular. Hay una historia, un chorro de historias de él, pero hay una que se las quiero contar. Cuando este hombre, Mahatma Gandhi, estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho en Londres, Inglaterra,
Había un maestro, un profesor de apellido Peters. Este maestro, dice la historia, que le tenía mala voluntad. Era medio racista, esa es la verdad. Porque Mahatma Gandhi era de tez morena. Un día el profesor Peters estaba almorzando, dice esta historia, en el comedor de la universidad. Y Gandhi venía con su bandeja de comida y se sentó junto al profesor. El profesor, de manera muy ofensiva, le dice: estudiante Gandhi, ¿usted no entiende acaso? Mire, un cerdo y un pájaro no se sientan a comer juntos. Fuerte, ¿no? Y Gandhi le respondió sin darse por ofendido: esté usted tranquilo, profesor, que yo me voy volando. Y se cambió de mesa. El profesor Peters, enojadísimo, se encendió más todavía, porque entendió que Gandhi se asumió como el pájaro y decidió vengarse en el próximo examen que iba a ser en el cual Gandhi formaba parte de ese grupo. Llegó el día del examen. Todas las preguntas que hizo el profesor, Gandhi las respondió con una brillantez extraordinaria. Todas las preguntas. Cuando el maestro vio la hoja de respuestas, se vio que su rostro enrojeció y, enojado, se dirigió al estudiante Gandhi y le dijo: Gandhi, a ver, si usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una llena de sabiduría y otra llena de dinero, ¿cuál de las dos bolsas usted se llevaría? Eso no tenía que ver nada con la carrera de Derecho, ¿no? Pero él, por estarle molestando, por humillarlo, tratar de sobajarlo, Gandhi le respondió sin titubear: claro, profesor, que agarro la bolsa de dinero. El profesor, sonriendo así como diciendo: ya lo humillé. Le responde a Gandhi: pues yo, estudiante, en su lugar hubiera tomado la sabiduría, la bolsa de la sabiduría. Y Gandhi le responde: bueno, profesor, cada uno toma lo que no tiene. Pero ahí no termina la historia, hermanos. El profesor ya estaba histérico, odiaba por alguna razón. Dicen algunos que era porque el profesor era racista, en fin. Ya estaba histérico. Y la hoja del examen la tomó y abajo puso una palabra ofensiva y puso: idiota. Lo estoy haciendo tal y como está en el registro, ¿no?, histórico. Puso idiota y se la entregó a Gandhi. Gandhi toma la hoja buscando la calificación y al cabo de un par de minutos se dirige al profesor y le dice: profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la calificación. Todos los demás estudiantes escuchando eso. Gandhi solía decir: si tú permites que una ofensa te dañe, entonces te dañará. Pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió. Fíjate, en su filosofía la vivía, la llevaba a cabo y le resultaba. Hermanos, por el amor de Dios, tenemos al filósofo de filósofos, al sabio de sabios, al inteligente de los inteligentes, a Jesús, que nos dice dichos. Bueno, lo que pasa es que nos acostumbramos tanto que ya ni nos reímos o no nos causa admiración como lo que les acabo de compartir de Gandhi, porque probablemente lo hayan oído, o lo más seguro es que muchos no. Y por eso, ay, mira qué inteligente. Pero qué más inteligencia que la de Jesús, ¿o no?
Si alguien te ofende, ve y habla con él. No vas y lo riegas con todo mundo, y al rato el chismerío, y al rato Facebook, y al rato hasta un video. Y todo por no seguir la enseñanza de Jesús. Pues Jesús nos dejó mucha enseñanza. Enseñanza que debemos hacer no solo cuando nos ofenden, sino también cuando ofendemos. Cuando Jesús estaba enseñándoles a orar, que les enseñó el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Ustedes no oren como aquellos. Ustedes miren, sean sencillos, ustedes solos con el Señor. Díganle: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y luego dice, hay una parte donde dice esta oración: y perdona nuestras deudas. La mejor traducción es ofensas. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué interesante, ¿no? Fíjense, yo pensé que iban a aplaudir. Pensé que, y ven cómo no les impactó, pero lo de Gandhi sí, fíjense, estamos medios extraños, ¿eh? Eso que digo, eso está extraordinario. Cuando estén orando, digan: Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! Y luego en ese mismo Sermón del Monte, Mateo 6:14, miren lo que dijo Jesús, sígame ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora, fíjate el versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Eso sí está fuerte. Ahora, pongan atención. Aquí la palabra ofensa no es tallo como la que utilizó Santiago. Tampoco es escandalizo, que también se traduce como ofensa, que utilizó el mismo Jesús. Aquí utiliza el escritor Mateo otra palabra que se traduce igual ofensa, que es la palabra paraptoma. Y este paraptoma habla de ofensa, pero es una ofensa intencional. No es como la de Santiago, que te tropiezas, te resbalas y de pronto ya cometiste el error o la falta. No, aquí habla, pues lo podemos leer así: pero si perdonáis a los hombres las ofensas que te hicieron de manera intencional, provocada, así también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas intencionales, que hicieron con maldad para dañarte y herirte, dejarte hecho pedazos, si no los perdonas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Espero que no haya de esos discípulos como los del tiempo de Jesús: ay, dura es esta palabra, aumentanos la fe. Porque Jesús echó por tierra todos sus argumentos que sacaron. Ay, aumentanos la fe. Si tuvieras, mira, con poquita, Pedro, tú, Juan, así mira, nada más obedéceme, y esa fe tiene una fuerza y un poder tremendo que le dices a la mano: desarráigate, y lo lanzas por allá y vas a mantener tu corazón. Vamos sobre el final. En otra ocasión Jesús les enseña una parábola de un siervo malvado al que le fue perdonado una deuda impagable, y lo dejó en libertad y se la perdonó, y él salió y encontró a uno que le debía una miseria de dinero, y le dijo: págame. No tengo, espérame. No, y lo agarró y lo metió a la cárcel. Y fueron y le dijeron a aquel hombre bueno que le había perdonado: oye, el que perdonaste no pudo perdonar a uno que tenía una deuda pagable, y tú le perdonaste la impagable. Entonces dicen Mateo
18:32, es el final de la parábola. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti y perdonarle esa deuda? Entonces su señor, ¿cómo estaba el señor? Enojado. ¿Ven? Bueno, ya lo vimos hace 8 días. También el Señor se enoja, pero su enojo no lo desborda. Aplica la justicia tal cual es, pero aunque esté enojado, no se sobrepasa. Te da tu justo pago. No involucra las emociones o sus emociones como nosotros las involucramos. Ay, pues el que hizo la infracción, pues es mi cuñado. No, pues me hago el loco y a ver cómo le hago para esconderla. No, pues el que cometió la infracción es el vecino que me cae gordo. Se la cargo doble. Él no es así. Él es justo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Wow. ¿Por qué no dijo de lo exterior? ¿Por qué dijo Jesús del corazón? Por eso es bueno que Dios limpie nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno de rencor, de amargura, viene la ofensa, pues así reaccionas. Si tu corazón está lleno de perdón, de paciencia, de buenas intenciones, tienes un corazón limpio, cuando te ofenden, sí te duele y puedes reaccionar y te puedes enojar, pero como está lleno tu corazón, de lo que está lleno, va a hablar tu boca. Va a decir: no, pero yo lo perdono. Y lo perdonas. Y así sigues guardando tu corazón y sigues pareciéndote a Jesús. Finalmente, hermanos, llego al meollo del mensaje, porque el título es ofendido. ¿Saben cuál es el meollo de toda esta enseñanza? Es la siguiente, miren. El problema no está tanto en ofender o ser ofendidos, porque es inevitable. Digo, van a venir muchos tropiezos, ofendemos muchas veces. Ese no es el problema. El problema es en cómo manejamos la ofensa, obvio, cuando nos ofenden, y cómo debemos de conducirnos cuando ofendemos. Porque llega un momento que nos damos cuenta que ofendimos. Sabemos. Ese es el meollo. Porque el problema está en que al negarnos a perdonar de corazón las ofensas que recibimos, resulta que nuestro servicio a Dios, nuestras ofrendas, nuestra adoración no son recibidos por el Señor. Esto debería matarnos de miedo. Es un decirlo, es una hipérbole, ¿no? Esto que acabo de decir debería de matarnos, de dejarnos así helados. A ver, pastor, quiere decir que yo en 1965, desde entonces yo odio. ¿Y cuánto tienes de cristiano? No, me convertí en el 70. Tienes 51 años de cristiano. Y tienes 51 años con esa amargura. Pues sí, ya todo artrítico así. Sí. Oye, ¿sabes lo que dice ahí? Que en 51 años has adorado a Dios en vano. Tienes 51 años tratando de servir a Dios y Él no ha recibido tu servicio. Fíjate nomás hasta dónde podemos llegar. Mateo 5:22, que hablamos hace 8 días. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Eso ya lo expliqué.
Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, si eres de esos ofensores, o el ofendido, y te amargas también y no perdonas, u ofendes y agredes, los dos están expuestos, tanto el que no perdona como el que ofende, el ofendido y el ofensor. ¿Ven? Este es el meollo. Y dice en el versículo 23, por tanto, le dice al ofensor, no, aquí le dice al ofendido, perdón. Bueno, está intercalado, pero voy a leerlo. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, yo subrayé, te acuerdas, o sea, ofrenda habla de adoración, ¿no? De servicio, etcétera. Y allí te acuerdas, cuando vas a presentar tu ofrenda a Dios, que tu hermano tiene algo contra ti. Quiero precisar, aquí se refiere al cristiano que ofendió. O sea, a los que es ofendido, como haya sido, y tú llegaste sin arreglar ese asunto con él, llegaste y levantaste tus manos y oíste la palabra bonita que compartió el pastor Chava, y que si crees tú puedes recibir, y estás ahí con tus manos, Señor, te doy mi corazón. Mira, el Señor no te escuchó, no sirvió de nada tu adoración, no sirvió de nada tu canto. Eso a mí me hace temblar, hermanos. No sé a ustedes. Estoy ahí, como decía el pastor Sergio en la mañana, examinándome, a ver, ¿y qué con esto, y esto? Porque yo no quiero que mi servicio al Señor sea en vano, que Él no lo reciba. Si es una ofrenda de acción de gracias, que Él se tape los oídos. Si es una ofrenda para apoyar la obra de Dios económicamente, y el Señor como si no hubiera dado nada. Ese es el punto aquí. Dice el versículo 24, dice lo que debe de hacer el ofensor: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, o sea, al que ofendiste, y entonces ven y presenta tu ofrenda y será recibida. En este punto es importante ver que el ofensor es el que toma la iniciativa de reconciliarse. Pero ¿qué si el que me ofendió no la toma? ¿Sabes que Jesús volteó, le dio vuelta a la tortilla, como decimos aquí en México? Y dice en Mateo 18, versículo 7, este es el otro lado. En el primero, el ofensor es el que toma la iniciativa porque tiene convicción de que ofendió. Pero ¿qué si el que te ofendió no toma la iniciativa? Veamos. Mateo 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque causan muchas heridas, dice Jesús. Porque es necesario que vengan tropiezos. Wow. O es imposible, dice en el otro evangelio. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y luego dice el versículo 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Esto es metafórico, obviamente, ¿no? Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, tú eres el ofendido. Y ahora la instrucción también es para el ofendido, no solo para el ofensor, o cuando ofendemos, sino cuando nos ofenden. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. En el otro caso era: deja tu ofrenda, tu ofensor, y arréglate y pide perdón. ¿Y qué si no viene? Entonces tú ve.
¿Están comprendiendo? Para mí es muy importante que lo entiendan, por su salud espiritual. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, ya lo expliqué. Tiene la idea de recuperar la amistad, la relación. Pero ve y marca unas reglas, estando tú y él solos. ¿Qué es lo que cuando sucede? No se hace y se riega todo. Y luego hay mucha gente ofendida y se complica el asunto. ¿Por qué? Porque no observamos las instrucciones de Jesús. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. En la versión Palabras para Todos, esa frase dice: si te hace caso, si reacciona, has recuperado a tu hermano. Esa es la idea de recuperar. Versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos como testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese sería ya como el tercer paso. Y el cuarto: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, se endureció, no es capaz de perdonar ni pedir perdón, se cree que, y así cree que se va a ir al cielo, pues está muy equivocado. Hermanos, este es el meollo del asunto. ¿Qué hacer cuando soy ofendido? ¿Y qué hacer cuando ofendo? O viceversa. En otras palabras, no tenemos excusas. Sí o sí, Jesús quiere que tengamos el corazón en paz. Es una decisión de la voluntad hacerlo. Una vez un pastor amigo mío en una predicación dijo algo que me impactó y nunca se me olvidó. Y cuando estaba preparando este mensaje vino a mi mente. Porque es un hombre que refleja paz, o sea, bien tranquilo. Y un día lo escuché decir en una predicación: hermanos, fíjense, yo era un hombre muy sensible, y cuando empecé a pastorear, la gente a veces me decía: ay, pastor, predica bien aburrido, ay, me da unas ofendidas. Otros decían: ay, su voz es bien enfadosa, ay, no, Señor, no sirvo para predicador, tú predícale, y me ofendía y estaba mal, amargado. Y los hermanos me lo decían, algunos sí sentía la ofensa así deliberada, otros así medio, así como el pastor, ¿verdad? Que nadie le entiende, con sarcasmo, otros imprudentemente, como sea, dice, pero yo estaba mal. Pero un día Dios me habló, dijo, y me dijo: tú decides amargarte, tú decides ofenderte, tú decides tener corazón limpio, tú decides pasar por alto la ofensa, y decides entonces pasar por alto las ofensas. Y aquí estoy, ya es un hombre mucho mayor que yo, y yo le tengo admiración y respeto. Es un hombre lleno del Espíritu, que perdona, ya perdonado lo que no se imaginan. Esa es la meta, hermano, ser como Jesús. Ahora, de aquí para adelante, cada quien toma su decisión de llamar, de escribir. No, pues yo soy el ofendido, que él me llama. Y si no te llama, eres el ofendido, entonces tú búscalo. Sí o sí, el Señor quiere tu corazón limpio. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos das entendimiento, Señor. Nos das una y otra vez la oportunidad siempre de que podamos mantener el corazón limpio. Como dice tu palabra, todos ofendemos muchas veces, pero no hacemos caso la mayoría de las veces a que todos ofendemos. Siempre miramos no lo que ofendemos, sino los que nos ofenden. Y debemos de ver las dos partes, no solo una, las dos. Señor, danos entendimiento, sabiduría. Planta estas convicciones que son tu palabra, grábalas en nuestro corazón
porque es algo cotidiano, es algo que enfrentamos todos los días. Y en verdad queremos mantener nuestro corazón limpio. Ayúdanos, Señor. No es fácil, pero tenemos al glorioso Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Y nos llena de gracia, nos da su favor para poder obedecer, para poder salir adelante. Con tus manos alzadas, dile: Señor, ya no quiero que rechaces mi ofrenda. Qué tonto he sido, Señor, qué necio he sido. Y he presentado ofrendas, pero hoy me doy cuenta que no fueron aceptadas por ti, Señor, porque tengo cosas que arreglar. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, tus palabras queden grabadas en nuestro corazón. Ayúdame, dile al Señor: dame gracia, Señor. En mis fuerzas no puedo, pero en las tuyas sí, y en tu gracia también podré. En el nombre de Jesús.